Bueno, entramos a la recta final de nuestro curso. Vamos a continuar, vamos a terminar lo relativo hoy a las características del proceso civil. Pues vamos a continuar con el tema de la eficacia de los actos procesales. Y pues estos temas son los que van dándole el punto final al curso. Creo que a fin de mes, si no estoy mal, ya nos vamos a encontrar con los exámenes finales. Entonces voy a ponerme las pilas en estos días para subir sus notas, terminar de calificar, ¿verdad? Que no, la verdad es que no me ha dado tiempo, pero vamos a hacer lo posible para pues tener sus notas a la brevedad posible. Hasta este momento hemos visto cuatro características de los procesos civiles. Cuatro características del proceso civil. ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles son esas características, Juan? Esas cuatro características que hemos visto en clase hasta hoy. O por lo menos una y me la explica. Quiero decir que el 22 es el examen. A mí no me ha llegado todavía el calendario. Eso es lo que yo sabía más o menos en esas fechas. Gracias, Sergio. Jóvenes, por favor, ¿quién podría darme por lo menos una característica y su explicación? Licenciado, buenas noches. La característica número 1 dice que deben observarse los principios procesales que gobiernan el proceso civil, porque el juez está obligado porque es el juez obligado a que esto se cumpla. Yo lo que entiendo, bueno, lo que puedo explicar de esta característica es de que debe respetarse cada uno de los principios que están establecidos en la ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil, para que se cumpla y se ejecute el debido proceso. Y al momento de que el juez observe que alguno de los principios no se está cumpliendo como debe ser, pues debe de anular en sí lo que está pasando o la demanda misma. Gracias. Muy bien, el proceso. Gracias. Muy bien. Deben observarse los principios procesales, ¿verdad? Si no existe eso, sí, pues así es. Ya sea de oficio o a petición de parte, ¿Para qué ya sea en primera instancia o en alzada, se pueden anular las actuaciones, ¿verdad? Y eso indica un corre y va de nuevo. 6 años. Segunda ¿Ha característica. recibido capacitación ¿Quién en se ese anima tiempo? a explicarlo? Sí, así es. Tengo en mis manos el informe al que hace referencia al inicio. Jóvenes. Y le pregunto, ¿conoce usted al señor Erwin Jonathan Vázquez Shum o tiene alguna relación con Y él? no voy a ir al dedo. No lo conozco. Bueno. Muy bien. El fiscal le va a realizar una serie de preguntas. Cuando escuche la palabra objeción, Jorge Alexander, por favor no conteste la pregunta hasta que yo resuelva. Buenas noches, Jorge. Tiene la palabra el agente fiscal. Díganos una segunda característica Alejo. y explíquelo en sus palabras. Muy buenos días, señor Ramiro, Julio Antonio. Que hay normas para realizar el debido pido que cuando se realicen las preguntas se dirija a la honorable juzgadora. Llevar el proceso conforme a la ley, días, licenciado. Y no saltarse ningún paso. Señor perito, para poder usted reconoce el informe llevarlo en orden. TCC 01 presentar las pruebas en el debido 2022 tiempo 1231 de fecha 24 de octubre del año 2022 y sobre todo en la elaboración de un croquis del lugar en el que ocurrió un hecho delictivo y las normas nos dicen asimismo para ratificar, presentar. A veces es complicado porque hay criterios jurisdiccionales. Sí, lo reconozco porque yo lo elaboré. Y no todos tienen el mismo criterio y hay pruebas un poco complicadas. A mí me toca este fin de semana trabajar
una prueba que tengo que ofrecer de dictamen Sería el pericial, informe dictamen de expertos, ECC01 pero es la prueba reina en el proceso que llevo. Si a mí no me aceptan esa prueba, yo pierdo el proceso. 1231. O sea, así de sencillo. La firma Porque y es un sello proceso que de calza el un, informe es suya. el cobro Así es, de un licenciado. seguro de vehículos. Usted Entonces mi ratifica, cliente no amplía quiere o aceptar el modifica el vehículo presente y no lo ha informe. aceptado. Es una demanda del año 2020. Sí, lo ratifico. Y el problema es de que él tuvo un ¿Conoce usted accidente el y el informe vehículo quedó, número pues, para él dañado. Y cuando aceptó la reparación le quedó de torcido el fecha chasis y él 28 dice de que no lo octubre del acepta año si el chasis 2022, está torcido que contiene la porque no llena elaboración las de un expectativas croquis de del un lugar donde vehículo se realizó la pues aprehensión del moderno, pues. sindicado Erwin Pero Jonathan eso se Vázquez. tiene que probar. Ahorita me abrieron a prueba antier. Asimismo, Son para 15 días. ratificar, El lunes, modificar o martes ampliar más el tarde informe. tengo que presentar. Sí, lo reconozco. Yo ya tengo al porque yo lo elaboré experto, a petición del Ministerio Público. pero debo de ¿Podría indicarnos el ponerlo y número de de referencia? solicitarlo de forma tal que el juez me admita la prueba. 01. ¿Por qué? Porque si el juez no me admite la prueba, pues 1300. ¿cómo voy a probar yo que un chasis La está firma y torcido en un sello vehículo que solo calza con el dictamen de informe es experto? suya. Así es de esencial Así es, la licenciado. manera en que uno debe manejar la prueba. Usted ¿sí? ratifica, Entonces, amplía o para muestra un modifica el botón. presente informe. El tiempo, pero la forma. ¿sí? El Sí, dictamen lo de experto ratifico. es muy especial porque hay discernimiento de Gracias, cargo. honorable juzgadora. Hay un Esas serían todas las preguntas. dictamen, por eso se llama dictamen de Siendo experto, un así, dictamen le otorgo que la debe palabra a la defensa presentar técnica de para que forma formule razonada las y con preguntas al ciertas perito. legalidades y formalidades el experto. Y es probable que en la otra parte también pretenda Gracias, honorable juzgador. Señor Perito, un ¿usted experto, recibió proponer alguna un petición experto. de Es un documentar los poquito hechos? complicado, ¿no? Entonces, a esa parte es la que nos Sí, referimos de hecho, nosotros es con el porque se dictamen de realizó. experto, y a veces sí es un reconocimiento judicial. Por ejemplo, un reconocimiento ¿A qué hora se judicial encontraba en el la lugar ley de los establece hechos? los puntos, uno está obligado a establecer A puntos. las 17 Uno no horas puede con decir, 50 bueno, minutos. un reconocimiento judicial sobre la casa, ¿sobre qué? O sea, Gracias, ¿qué me honorable quiere juzgadora. probar? No ¿Qué tiene tengo que ver más eso con el preguntas. proceso? Y también la ley nos dice Asimismo, que como hemos no solo finalizado el con la cuándo, declaración del perito sino de el investigaciones cómo. criminalísticas, Eso es lo Ramiro Antonio importante de esta Aquí, parte. No por es favor, solamente hagamos decir, pasar bueno, a la la ley dice perito que de es dictamen investigaciones de experto, bueno, criminalísticas, yo María propongo el Alejandra dictamen de Pérez experto y mi Cárdenas. experto es este. Buenos No, días, María Alejandra Pérez Cárdenas. es un asunto Buenos días, honorable juzgadora. muchísimo más delicado y Usted complicado fue que eso. Muy propuesta por bien. el Ministerio Público para Ahora ratificar, vamos a modificar preguntarle o a ampliar el informe con número Leonel Escobedo. Leonel Escobedo está con nosotros, Leonel. 2022-1231 de fecha Por favor, 24 de octubre del año explícanos 2022, usted que contiene las una cadenas de tercera custodia característica de de la los que hemos inicios que visto. fueron embalados en el taller mecánico Autoclex, ubicado en la Quinta Calle y Primera Avenida de la zona ¿No está 4 Leonel? del departamento de Guatemala, los cuales se embalaron y se enviaron a donde Leonel. correspondía. Lick, ¿puedo participar yo? Sí, fui propuesta Sí, por el Edgar. Ministerio Público. Buenas noches, Lick y compañeros. En virtud de ello, le voy a pedir que se Fíjese, Lick, ponga dentro de de los pie en principios, un que bueno, momento, todos son muy levante su importantes mano para mí, derecha a pero la fíjese altura que del hombro. estaba analizando de los plazos. Dice que deben de cumplirse obligadamente. Me ¿Promete llama la usted como atención perito decir la porque en verdad ante su los conciencia y juicios, ante por el pueblo de la República de ejemplo, Guatemala? del Sí, prometo. ordinario y, por ejemplo, el juicio oral y el sumario, Puede sentarse. se En parecen virtud de esa bastante, pero promesa, le varían informo que en en caso de incumplir, los plazos que se dan puede incurrir en el delito de falso a las testimonio, partes, ¿verdad? Que hablan de con lo 15 regulado días, en el 10 días, artículo 5 días y 460 va del Código variando, pues. Procesal Penal. Pero me llama la Y este atención lo delito está estricto sancionado de con pena de prisión y multa. Advertido síntesis de de los ello, plazos. les realizaré O una sea, me serie llama de la atención preguntas todo, con pero sus eso de datos los plazos, generales. digo yo, ¿Cuál es su nombre completo? que María por ejemplo a Alejandra mí se me Pérez pasó un día, Cárdenas. como usted dice, ya perdí Tengo en el mis hecho, por manos ejemplo, si era de un documento de una, identificación personal que le una prueba o corresponde una el excepción, Código Único ya Personal lo perdí, de ¿verdad? O sea, Identificación con eso número quería opinarle y gracias. 1578-36. Sí, es muy importante tener muy en claro eso.
456. Por eso, miren, pues, y quiero labora. contextualizar Así un es, poco honorable esta juzgadora. situación que usted está Para hablando, la Dirección de porque Investigaciones Criminalísticas del cuando Ministerio uno es Público. estudiante, ¿Cuánto tiempo tiene laborando para a dicha veces como que, y institución? especialmente de derecho, porque estamos hablando 7 de derecho, años. ¿Ha parte recibido de nuestra alguna formación es el cumplimiento de capacitación los usted con plazos. el señor? Y Para una la prueba muy defensa fácil de cómo técnica para que marcamos son los formule las exámenes. preguntas al perito. Sé que me mandaron exámenes extemporáneos, me mandaron Gracias, honorable exámenes fuera juzgador. de la hora. Y si Al usted momento de usted realizar puede el tener embalaje, 1000 procedió excusas, conforme pero al un juez procedimiento jamás le va a tomar indicado. una excusa como las que a veces presentamos nosotros Sí, así es. como Se procedió con el estudiantes. procedimiento indicado. Yo cuando fui ¿Tiene más estudiante preguntas, era muy honorable? reiterativo. Hemos Usted no va a finalizado llegar con con el la juez a decirle, mire, es que me la agarró la declaración de tarde. la perito de Si usted sabe investigaciones que hay mucho tráfico, criminalísticas, salga María antes. Alejandra Pérez Si Cárdenas. usted Por favor, cree, es hagamos que pasar a mire, la fíjese perito de que no había investigaciones fotocopias, ¿por qué no la criminalísticas, sacó un Diana día Melisa antes? López Donis. En, Buenos en días, nuestra labor Diana Melisa profesional López Donis. no hay excusas. Buenos días, Sí honorable existen juzgador. las excusas. Por ejemplo, yo me enfermé y no pude llegar a la audiencia, pero yo tengo Usted fue otra vez propuesta por un plazo para decirle al juez, mire, señor juez, yo no puedo llegar, son 24 horas, pero aquí está mi excusa 1231 médica. de fecha Y el 24 juez la va a valorar y la va a tener por días aceptada o no del hecho aceptada. delictivo ocurrido en el Pero taller nosotros no mecánico podemos venir Autogelex, ubicado en la y Quinta Calle y y Primera Avenida excusar, mire, fíjese de que la la zona camioneta, Forme que el con carro, que no guión había señal, no 1301, podemos de hacer. fecha 28 de Fíjese que octubre del año 2022, cuando hablando del internet y de los medios que tecnológicos, consta de un álbum fotográfico, el cual contiene yo 9 perdí una fotografías audiencia del lugar porque se donde fue la se señal. aprendió al señor Era Elvin un Jonathan divorcio Vázquez voluntario, eso Shaw. fue hace como 2 años. Así es, honorable juzgadora. Y el Fui lugar propuesta por el no era mi Ministerio oficina, era la oficina de Público. otro colega. Pues la En señal era virtud de ello, le inestable. voy a pedir que ¿Y se saben ponga qué de pie pasó? un momento y levante su mano ¿Ustedes qué derecha creen a la que hizo altura el del juez hombro. cuando se perdió la conexión y no se pudo llevar a cabo la audiencia de divorcio? ¿Qué creen ustedes que hizo el ¿Promete juez? usted como perica de Guatemala? Sí, prometo. Puede sentarse. No, En porque era virtud de esa un divorcio promesa, le voluntario y no informo rebeldía. que en este caso de incumplir puede incurrir en el delito de falso testimonio, con lo regulado en el artículo Continuó la audiencia, 460 del Código Procesal no Penal. continuó la audiencia Y porque este se perdió delito la está conexión. sancionado con pena de prisión y multa. Advertido de ello, le ¿La realizaré suspendió? una ¿La serie de reprogramó? preguntas con sus datos No, generales. ni la suspendió ni la ¿Cuál es su reprogramó. nombre Lo completo? que hizo fue rechazar la demanda Diana porque dijo Melisa que López Donis. era falta de interés de nosotros. Tengo en mis manos el Así documento de funcionan los identificación tribunales. personal que le corresponde Ustedes al vienen Código conmigo Único con el catedrático, de mire, fíjese Identificación con que número no llegué a tiempo a 2346 la casa, fíjese que me quedé en una 51.259.0101. reunión. ¿Le pertenece a usted? Mire, yo soy muy Sí, abierto, así yo no sé cómo es. son los otros colegas, yo soy muy abierto. ¿Para qué Va, institución está labora? bien, lo entiendo, pero yo no sé si hago un bien o mal, porque Para la realmente Dirección de en Investigaciones nuestra carrera Criminalísticas del Ministerio las excusas Público. no existen. ¿Cuánto tiempo tiene de estar O laborando para llega dicha institución? o llega. 5 años. Y para que no llegue ¿Ha debe haber recibido una capacitación en fuerza este tiempo? mayor muy calificada. Sí, así es, Y todo honorable viene juzgador. Tengo a en lo mis que manos el el compañero informe indica, al que a hace los referencia plazos. al inicio. Y le Sí, no pregunto hay si usted excusas. Como no se fue conoce la o luz, fíjate tiene que se fue la alguna luz. relación con el señor ¿Por qué no lo Elvin hizo Jonathan antes? Vázquez Shaw. Se fue la luz, y entonces, ¿qué puede hacer? No, ¿Qué no lo pasa si conozco. se va la luz? ¿Sabe qué le toca? Hacerlo a mano. El fiscal a cargo le Y si realizará no hay una serie de fotocopiadora, pues haga a preguntas. mano cada copia. Cuando escuche la Eso le palabra va a decir un juez. objeción, por favor, Pero no no hay conteste excusas. la pregunta Así hasta es que yo nuestro resuelva. sistema. Es un sistema Tiene la palabra muy el duro, agente fiscal. muy, ¿qué le digo? Fatalista en ese sentido. Pero nosotros dentro de nuestra labor formativa lo tenemos que decir a ustedes, porque cuando ustedes vayan a litigar no es como cuando estamos dando clases. ¿Sí? El juez no le va a dar, ¿qué le digo? Tiempo. El juez no va a venir y va a decir, ah, sí, no tenga pena, yo lo entiendo. A mí también me ha pasado, se me pinchó la llanta un día. No, el juez, no. Usted sabía qué hora era la audiencia, por eso la ley establece que ninguna audiencia puede ser programada con menos de 3 días de anticipación. Usted ya sabía, y si tenía otros compromisos, pues usted debía decidir. ¿Qué pasa? Me ha pasado que tengo 2 días audiencias
a veces con 1 o 2 horas de diferencia, pues suspendo una de ellas, hago un memorial, digo que yo ya tengo una audiencia programada, pero lo hago antes de la audiencia. Tengo una audiencia programada, entonces no puedo asistir, y esa audiencia programada era antes que la que usted me programó. Entonces el juez dice, ok, perfecto, el abogado tiene otra audiencia, yo le reprogramo. Sí, pero es calificado. Los plazos son así, son muy... Sí, Kevin, levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. ¿Y qué sucede si al momento de que el abogado se dirige hacia una audiencia tiene un accidente y eso es algo inesperado, no se avisa, no saben? ¿Qué puede suceder? O sea, ¿qué puede suceder en ese caso? Sí, depende de la naturaleza. Por ejemplo, lo que usted dice, supongamos que el abogado salió, bueno, depende, si el accidente, el abogado pues se accidentó, quedó consciente, entonces él tiene que hacer el trámite dentro de las 24 horas, decir, bueno, aquí está, y se levanta un parte de prevención policial, que si es un accidente, pues hay un parte de prevención, ya sea de METRA o de la PNC, lo incorpora con la copia y dice, mire, yo no pude asistir Sí, el objeto del porque peritaje tuve fue este hacer constar accidente y por está medio de la hora. fotografías el lugar ¿Verdad? donde En se el parte de aprendió prevención al policial sindicado. está la hora, el momento, los La firma y involucrados. Entonces sello el que juez calza el ahí informe es suya. no va a poner, pero ahora Sí, así es, supongamos licenciado, es que mía. que el abogado quede inconsciente, y quede inconsciente, ¿qué va a pasar? Entonces Usted digamos, ratifica, estamos hablando del amplía o civil, modifica. el cliente tendría que abocarse y obviamente, ¿qué pasa? Y a mí me pasa, si yo voy, le digo, los clientes a uno son intensos, comienzan a llamarlo, mire, ¿y dónde está el IC? El IC no me contesta, ¿qué pasó? Y llama, y llama, y llama. Yo sé que es una situación compleja, pero le tendrá que buscarlo, y al momento de tener eso, entonces tendrá que buscar, yo sé que es complicado lo que estoy diciendo, está difícil, buscar un abogado que lo atienda por una única vez y justificar del por qué. Ahora bien, depende del tipo de audiencia. ¿En qué audiencias el abogado? No es como penal. En penal es muy diferente porque las audiencias son orales. O sea, ahí sí es más complicado que en civil. Porque en civil las audiencias donde es obligado que esté el abogado, y no es ni obligado, por ejemplo, las de prueba, una audiencia de declaración de parte no es necesario que esté el abogado, pero sí las partes, especialmente el que va a responder. En una audiencia de reconocimiento judicial, si no está el abogado, el juez la va a hacer. Y la va a hacer con el experto y con las partes. Diferentes en penal. En penal el abogado tiene que estar, porque es el abogado defensor. Pero ¿qué pasa si es un caso penal? Entonces va a acontecer eso que les estoy hablando. En civil es mucho menos. ¿Por qué? Porque las audiencias son escritas. Ahora, hay un problema. El abogado lleva el memorial y el memorial tiene que entregarse a las 9 de la mañana y él tiene un accidente a las 8. Y no lo puede entregar. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque el plazo es fatal y no puede el abogado justificar esa situación. Ese sería un caso fortuito, un caso, yo nunca lo he visto, ni nunca me ha pasado, pero podría pasar. Por eso, no, en algún momento podría darse en el que yo lleve el memorial de una vista, el memorial de prueba, o yo mande a mi procuradora, y pues tiene un accidente. Se pueden dar esas situaciones, pero es más complicado cuando son audiencias de 24 horas que sí existen, vistas que tienen una hora y un día determinado, pero son mucho menos complicados que en el caso de los penales. En los penales sí es mucho más complicado porque las audiencias no se pueden llevar a cabo sin la presencia del abogado defensor.
Sí. Sí, así dice Douglas, se establece aquí cuando presentan excusa por salud, he visto que hasta llaman al INASIF para verificar si es cierto, si no hasta lo pueden detener. Sí se da esa, no la he visto yo, o sea, porque yo participo en varias audiencias penales y simplemente toman la excusa porque hay constancias médicas. Pero sí, no se descarta que en algún momento puede haber y se da esta situación. A mí me pasó una situación, yo tenía un trámite de inmigración y tenía una audiencia penal a mediodía. Bueno, a las 8 de la mañana, a mediodía ya estoy. Pero migración me la hizo de cuadritos, eran unas personas hindúes. Entonces yo llamé a un par de abogados amigos míos que me cubrieran, pero estaban retirados. Cuando llegaron ya había pasado 1 hora la audiencia. Y mi temor era que certificaran al Tribunal de Honor, ¿va? Porque por no asistir. Porque esa audiencia la han reprogramado tantas y tantas veces porque vos no llega el MP o no pueden llevarla. Entonces llegó una colega y pues dijo, no tenga pena, esas cosas pasan y no se preocupe, ¿verdad? Me reprogramaron. Pero sí, uno de abogado en penal es mucho más complicado que en civil. Sí. Estamos ahí, jóvenes, estamos claros. Pero sí, es cierto, los plazos, las normas. Estamos estudiando una carrera muy delicada y están muchas veces, si nos dedicamos a penal, pues la vida de la gente, la libertad de la gente está en juego. Si estamos a civil, el patrimonio, las relaciones familiares. Si vamos a laboral, pues los derechos de los trabajadores, el tiempo que han trabajado. O sea, nuestra carrera es muy bonita, es muy interesante, pero a su vez tiene una carga muy especial debido a que debemos de sujetar, ¿verdad? No es de ya soy abogado, pues de aquí va el IC, no. Así no funciona. Vamos a llamar Sino a la que hay una testigo propuesta por el responsabilidad y Ministerio nosotros Público, la somos señora Loida Ana Betsabe Ortiz Oxy. funcionarios, ¿verdad? Somos profesionales con una alta Buenos investidura, así días, lo señora establece Loida. la ley del organismo judicial y debemos de hacer honor y Usted fue honra a eso propuesta por el Ministerio por eso Público es que para se brindar nos su declaración inviste de fe testimonial pública, de se los nos hechos inviste ocurridos como el día 20 profesionales de del octubre derecho del año de 2022 prerrogativas, en el taller ¿verdad? mecánico Usted va a Autoclex. tribunales y tan rico que se siente. Usted es abogado, sí, Fui aquí propuesta por está. el Ministerio Público. Y como dice, con el perdón de la palabra, dicen en la calle, todo chichudo se siente En el virtud de ello, o le la voy a pedir que se licenciada. ponga de pie un Pero la momento y levante su responsabilidad de mano derecha a adentro la altura es del hombro. grande. Pero así también se tiene que cobrar también, porque pues definitivamente ¿Promete así usted, es, ¿verdad? como Muy bien, testigo, decir la continuamos. verdad ¿Cuál es la cuarta? Creo que vamos por la cuarta característica. ¿Cuál es? ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Debe existir una parte actora para iniciar Puede el ser, en virtud procedimiento. de esa promesa, El juez no lo iniciará de oficio. informo que en caso de incumplir puede incurrir 400 Siempre sancionado con pena de debe haber prisión y una multa. persona que Advertido solicite de haga ello, las procedo a peticiones realizarle que una serie de considere preguntas con sus pertinentes en datos derecho. generales. Ya que por ser un ¿Cuál es proceso su civil nombre no completo de puede seguirse de identificación oficio personal de que parte le del juzgado corresponde o del el juez. Código Único de Identificación con número Muy 2047 bien, ¿verdad? 79.618-0101? ¿Qué ¿Le pertenece principio a es usted? el que está establecido Sí, es así, señora jueza. en esa Muy bien. característica? El fiscal le va Es a el realizar principio una serie de dispositivo o preguntas. impulso Cuando procesal. escuche la palabra objeción, por favor, no conteste la pregunta hasta que Muy yo bien, resuelva. muy bien. Gracias, honorable juzgadora. Este principio Buenos días, señora Loida. establece de que el juez civil, Buenos días, licenciada. recordemos que estamos hablando de civil, no puede iniciar ningún ¿Usted trabaja en el procedimiento, taller ninguna mecánico acción Autoclex? dentro del proceso si no Sí, así es. está debidamente Con anterioridad, solicitado, debidamente había visto al pedido señor Erwin Jonathan dentro de, Vázquez Chong en de el la taller forma de la mecánico. ley y con el fundamento de derecho No, que, señor licenciado. que fuera pertinente. En el día que se Hacer cometió el nada, hecho, él no ¿pudo puede presenciar todo lo decir, sucedido? bueno, es que pobrecito, pobrecita la señora, pobrecito ¿Qué el fue lo que señor. vivió usted ese día? Y es un poco complicado, Escuché es a un dos poco hombres complicado gritándose y porque empujándose.
Recuérdense que como seres Fue humanos, un abrir y cerrar de ojos especialmente cuando los vi que el operadores de señor justicia se Erwin dan cuenta tenía de en su muchas mano un cosas. machete y el señor Marco estaba Y les pongo tirado este en el ejemplo. Me suelo. hablaron en un Fue cuando juzgado empecé a una gritar para que compañera, llamaran a ¿verdad? la Y me policía. decía De ahí no vi que nada más. especialmente hay una entidad ¿Cómo es que conoce el que le señor hizo Marco firmar, Ramírez? o bajo engaño, digo yo, hizo firmar Él es un documentos cliente tipos frecuente pagarés del taller donde yo a trabajo, la, así a que lo he visto en la, repetidas ocasiones. a la gente, ¿verdad? Gracias. ¿Y saben de dónde vienen esas famosas Honorable invitaciones a juzgadora, los no hoteles, a tengo las más cenas, a los preguntas que restaurantes? realizar. El tema fue de Siendo que así, le esta otorgo la entidad palabra se a retiró la del país, defensa técnica para que formule pero las preguntas a las demandó testigos. y trabó medidas precautorias. El tema Gracias, es que honorable si hay juzgador. medidas precautorias, Señora Loida Betsabe pero Ortiz Uchi, no hay suficiente, ¿dónde el proceso estaba no cuando, continúa. cuando sucedió el hecho? Y la gente tiene las medidas precautorias en los juicios ejecutivos, Yo me los encontraba tiene limpiando la parte interior precisamente del ahí, taller. los tiene trabados. Y llegan y la ¿Desde entidad no cuándo conoce a existe. la víctima? No cabe la caducidad de instancia, no cabe la prescripción, Cuando yo no entré a cabe la trabajar en el preclusión. taller, él ya era un La gente cliente no puede hacer frecuente nada. del lugar. Pero el juez no puede venir y ¿Tenía decir, alguna bueno, relación como con la esta víctima? entidad ya se fue o no tiene representante No, actual, pues ninguna. Él es cliente de vamos a ver donde yo cómo. No laboro. puede, el juez no puede. Gracias, honorable juez, no tengo Y más a veces, preguntas. y por eso la ley debe Habiendo de irse escuchado lo manifestado por los sujetos procesales, actualizando. de esta Yo creo manera que la caducidad de pasamos instancia a la no siguiente debe fase del debate limitarse oral y público, en los por lo juicios cual procedemos ejecutivos a recibir las y pruebas solamente documentales por parte del Ministerio debe Público. ampliarse Fiscal, las lo formas en dejo que la en el uso de la caducidad de palabra instancia se para que se presente. pronuncie en cuanto al diligenciamiento de la prueba Porque documental ofrecida por el Ministerio Público. termina afectando Muchas a las gracias, honorable personas, termina juzgadora. afectando a la Esta sociedad, porque en representación fin y se al cabo pronuncia recordemos que en la cuanto al ley está diligenciamiento de para la servir prueba, al hombre, no el hombre para la servir a cual la es ley realmente. documental, La ley es por lo una que manera, solicito su autorización o con es fundamento en el filosóficamente artículo hablando, 380 la del forma Código en que Procesal hemos Penal, encontrado por lo nosotros cual para se me poder permita convivir leer la de parte acuerdo más a determinadas importante de la reglas. prueba documental Pero ofrecida. estas reglas están al ¿Alguna servicio del hombre y no el objeción que hombre tenga al defensa servicio de las técnica? reglas. Pero esa parte No existe humana una, honorable juzgador. es algo filosófico, por ¿Tiene la supuesto, lo que yo les autorización digo. para leer la parte coincidente de los Se documentos, señor topa, fiscal? se Muchas encuentran gracias, honorable con el juzgadora. Por formalismo parte del legal Ministerio Público se y el ofreció juez como está prueba atado, porque el documental juez le los siguientes debe, y nosotros documentos. abogados también, le debemos Informe fidelidad a la policial ley, pero que también le contiene la debemos fidelidad a diligencia la número justicia. Y esa es la parte que a veces nos digo, 224-2024, bueno, de fecha 20 de o octubre del sea, año ¿qué 2022, hacemos? ¿Qué procedente de la ¿Verdad? Policía Nacional Civil de Y yo vi un Guatemala, caso donde donde se informa de la desafortunadamente le digo, comisión del hecho no le delictivo. encontré más, Certificado porque de nacimiento se dio un caso número y se 890, los folio comento así brevemente 234, como libro ejemplo. 456A, del La sindicado persona Erwin compró un Jonathan Vázquez vehículo, Show, pero no hizo extendido el por el traspaso. Registro Nacional de las Cuando Personas del quiso hacer el Departamento de traspaso, el Guatemala, vehículo estaba documento que embargado acredita porque la estaba identidad demandada la anterior propietaria. y se Llamó a unos individualiza abogados, plenamente al los acusado. abogados interpusieron Álbum una fotográfico tercería, de fecha 24 de pues es octubre un buen del año intento, 2022, excluyente de derecho, identificado como pero informe el juez lo número declaró sin lugar. ESC Cuando me dan el caso a mí, pues hago el estudio, 01-2022-1232, le encuentro poca elaborado por la posibilidad, pero voy a fotógrafa del hacerlo posible. Ministerio Público Diana Melissa Como en López Gómez, Guatemala y el derecho civil compuesto por 30 admite la fotografías analogía, relacionadas con la escena del crimen. y ya habían pasado 6 años desde que se anotó el embargo Con la precautorio en el registro fiscal de vehículos, álbum pues yo fotográfico de intenté levantarlo en el registro fecha fiscal de vehículos, 24 hice de toda octubre de una 2022, exposición de la analogía y por qué identificado ella como informe había número ECA 01-2022-1301. prescrito realmente la anotación. Y pues simplemente las autos saben cómo es la SAT, Elaborado por la una ONU, entidad poca apegada a derecho. Digo que no, que era orden judicial y la orden judicial tenía que ser el juez el que la levantara. Con los cuales se pretende demostrar el tiempo, modo la solicitud de levantamiento ante y el lugar juez de los hechos.
¿verdad? Certificado médico forense Y el juez me número dijo que no, CGT simplemente no al lugar. 22-16056 Presenté la caducidad de la INACIF instancia porque había bienes embargados. 22-2022 A la señora ya le habían notificado. 1 de octubre del año 2022. Me dijo que no, Elaborado por porque la como no médico había habido forense Yolanda requerimiento de Rebeca pago, Méndez Arana. entonces no. Dictamen Entonces, pericial número CGT en algún momento dije, bueno, entonces voy a pagar el requerimiento. Pues si pago el requerimiento de pago, le van a dictar sentencia. 2022 Entonces le dije, de mire, fecha 25 de enero del año desafortunadamente el sistema 2023. está cerrado. Y aquí Declaraciones puede haber testimoniales amparo, de puede los haber de agentes de todo, la Policía Nacional pero Civil, en civil es Marco tan Antonio cerrado Gómez y Ángela que no lo voy a Rosario poner. Hayes Guevara, de fecha 20 de Entonces, octubre del año 2022. imagínense, ahora bien, Esa es toda la ¿por prueba qué me fui documental, por caducidad honorable y todo? juzgadora? Por lo que Porque fíjense solicito que los señores demandantes que por estos medios se de le ha corrido prueba audiencia y sean nunca se puestos a la manifiesta. vista Les los demás sujetos notifica procesales y se incorporen a la presente no carpeta se judicial. manifiestan, no hacen escritos, no presentan memoria, no hacen nada. Ponemos a la vista Al de la actor no abogada le de la importa defensa el técnica proceso, los documentos no le importa, presentados. pero el juez lo continúa amarrando. Gracias, honorable juzgadora. Debería Usted haber un tenía la criterio un vista poquito y más no hay amplio. ninguna objeción. Por ejemplo, que la ley Bien, estableciera en cuando ese él no se sentido, se manifiesta queda en las por audiencias, diligenciada la prueba siendo documental debidamente ofrecida por el notificado, Ministerio es Público, como la aceptarla. cual consiste O en sea, prueba una documental especie, y sí, se claro, la ley incorpora no al lo dice, expediente pero de podría, mérito para su dentro de, valoración en el momento para que la procesal carga no oportuno. recaiga en el juez, en el Asimismo, sistema dejo en el judicial, uso sino de en la las partes, porque palabra al a fin y la al cabo defensa estamos hablando técnica en civil, para derechos diligenciar la prueba individuales. documental Imagínense, si no le ofrecida interesa por el el adeudo, acusado. no le interesa que hay bienes embargados, entonces, ¿por qué el sistema debe seguir Muchas gracias, con honorable esa, juzgadora. Solicito su con autorización en esa fundamento status en el quo artículo que se 380 mantiene? Un del estado de Código cosas que no van ni Procesal para adelante ni Penal. para atrás. Se me permite leer Pero la así parte más funciona. importante de la prueba Así documental está en la ofrecida ley. por parte de mi Y patrocinador. mientras esté así en la ley, pues, ¿Alguna porque tampoco el objeción? juez puede venir y crear derechos. O sea, no se puede, no se puede. Por más que el juez quiera, yo lo entiendo, ¿verdad? Yo lo entiendo y pues uno lo intenta. Tal vez un criterio un poquito más amplio podría entrar, pero los jueces no se van a arriesgar a eso, definitivamente. ¿Sí? Bueno, el quinto, y para avanzar y terminar esta parte, la quinta característica, y solo la denuncié el día miércoles, es que la parte contraria debe estar legalmente notificada de todas las resoluciones emitidas por el tribunal. ¿Sí? Repito, la parte contraria debe estar debidamente o legalmente notificadas de todas las resoluciones emitidas por el tribunal. Y ahora sí quiero que abran su código procesal civil y mercantil en el artículo 66. Artículo 66. Y alguien que lee lectura, por favor, artículo 66. Jóvenes. Artículo 66. Obligación de notificar. Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las notificaciones se harán según el caso. Número 1, personalmente. Número 2, por medios electrónicos. Y 3, por los estrados del tribunal. Muy bien, gracias, compañera. Toda resolución debe hacerse saber a las partes. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Legal. Legal. Fíjense que me llama la atención. Y pasa con las entidades bancarias y quienes se dedican al cobro de créditos en mora. Mandan correos y a mí me los han mostrado a cantidad mis clientes. Mire, fíjense que más. Le dicen notificación de demanda. No sé si ustedes han visto eso. Notificación de demanda. Mire, se le hace saber que debido a que usted debe, se le está notificando
se le está notificando de una demanda en su contra. Y esto conlleva arraigo, embargo de bienes, embargo de salario, y comienza la diatriba ahí de todo lo que conlleva unas medidas precautorias, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que realmente eso es legal? ¿Eso es una notificación? ¿Qué dicen ustedes? Yo considero que no es legal, licenciado, porque no lo está haciendo el notificador del juzgado. Muy bien. El deudor, bueno, el acreedor no puede notificar, pero ¿qué puede hacer el acreedor? El acreedor puede requerir de pago. El Código Civil establece que el deudor cae en mora por la simple interpelación del acreedor, por ejemplo. Artículo 1400 y algo. O sea, si yo interpelo, o sea, si yo le cobro, yo requiero de pago, yo le estoy ahí, o sea, desde ese momento, yo estoy haciendo un acto en cuanto a la como pena y multa acreedor. que ha solicitado. Pero yo, como acreedor, yo no lo puedo de ser notificar reo de una primario y no demanda. haber sido condenado con anterioridad Sí le puedo por otro indicar, delito doloso. derivado de su Lógicamente, honorable incumplimiento, se juzgadora. tomarán Muchas gracias. acciones judiciales Siendo así, para obtener abogada el de la cobro. defensa Eso sí lo puede técnica tiene hacer, la palabra para que emita sus sin entrar en una conclusiones. coacción, por supuesto. Pero Muchas sí gracias, puede honorable requerir juez. de pago. Primeramente, Sí la puede defensa interpelar técnica quiere dejar constancia que la misma ha al ocurrido a deudor, cargo. pero no puede. Como abogado Sí, por eso particular, a mí me da la defensa risa, técnica pero a considera los que no hay demás, obviamente, certeza a los clientes no jurídica les con da relación risa. a A los los hechos que clientes indica la acusación. me hablan En y este me dicen, momento, el mire, juzgado yo hasta que estoy considera la enfermo, es que defensa mire, técnica fíjese sea que posible que esa la deuda, justifique, pues yo la toda vez que pagaba, quedó pero fíjese que mi papá se fehacientemente a través de las enfermó y que declaraciones con la de los agentes, pandemia me por quedé lo cual sin mi cliente Milford trabajo tuvo esa y intención de una ocasionarle serie tal de herida a la cosas víctima. bastante comunes, Merece una ¿verdad? Que oportunidad de suceden. reinserción social. Y mire, Así que, fíjese que no he honorable dormido, juez, la defensa estoy técnica solicita enfermo, con y todo fíjese respeto que, que y me cuentan modifique su esa historia. A la larga calificación también uno jurídica hasta al de momento de psicólogo dictar termina, no sentencia. crea. De conformidad a lo que establece el Entonces uno artículo viene y le dice, 146 del primero, Código cálmese. Penal. Yo en lo particular, ¿verdad? Cálmese, y esto es ilegal, esto no tiene De esta efecto. manera hemos dado por En mi finalizada la experiencia, etapa de esto conclusiones del funciona de presente esta debate, y esta manera, por así lo que que usted en este tranquilo. momento pregunto Y al comienzo, obviamente, a fiscal pedir la del Ministerio información del Público caso si hará concreto. uso de su derecho de Porque es réplica. lo que yo hago, Gracias, a señora partir de jueza. cuándo En le esta debe, representación cuánto le no se debe, hará qué uso del pagó derecho de usted, réplica. cuándo fue la última fecha que pagó. O Siendo sea, la así, pregunto información a la que abogada de sea la defensa pertinente, que técnica sea pues si hará uso del para pues yo derecho de tener réplica. Gracias, una honorable visual juez. lo La más defensa no hará uso del derecho de réplica. exacta posible del caso concreto. Pero Se declara vamos a clausurado eso. el debate oral y Y público lo en este hacen momento. Y gente, me pues retiro a analizar cobradores, los simples medios de prueba que cobradores, fueron que diligenciados medio en el algunos debate. dicen que estudian Se derecho. cita a las partes Una para persona que una vez me dijo, mire, pues comparezcan las a deudas esta nunca misma sala de prescriben. audiencias a las Sí, 9:06. pues, ¿qué le puedo decir a eso? ¿No? Es cosa que esto, De según este lo que mismo hemos día visto para el nosotros, pronunciamiento de la sentencia. prescriben, No obviamente, las habiendo obligaciones nada prescriben, más que caduca hacer constar, las se acciones. finaliza la audiencia Entonces, es una cuando ignorancia, son pero la las 9 gente, horas. otra vez, la gente de a pie, la gente común, pues se asusta. ¿Pero qué establece el artículo 66? Sin Bien. ella no quedan Buenos obligadas, días, y el siendo las único 9 que horas con puede 6 notificar minutos, es el retomamos la órgano audiencia de debate oral y público para jurisdiccional. dar a conocer la O sea, parte son los resolutiva jueces y a exponer través de sus sintéticamente auxiliares. los argumentos que me Dice Rudy permitieron Humberto, tomar una la forma decisión de carácter de la de sentencia intimidar, que en por este momento supuesto, les daré a conocer. asustar a la gente. En ese sentido, nuevamente Yo no estoy verifico la diciendo que presencia la de los gente no sujetos pague. procesales, Usted, haciendo yo, constar cualquiera, que si se tiene una encuentra obligación, presente el páguela. fiscal del Ministerio Público, Pero Presente, a veces honorable las juzgador. entidades el financieras, sindicado bancarias, Erwin Jonathan Vázquez Show, no dan las oportunidades Presente, también honorable para que juzgador.
La persona defensa pueda técnica, solventar y licenciada le cierran la Génesis puerta. Ariana Entonces, López Ordóñez. a veces sucede, hay dado casos, me Presente, recuerdo honorable de una juzgado. persona que me contó el siguiente Por lo caso que en hace este algunos años. momento daré a conocer la sentencia Cayó, a la que ya se ha arribado no después de podía haber pagar, analizado ya los él ganaba argumentos el y las pruebas 40% de lo que ganaba diligenciadas. antes, que luego él Se ganaba 10 dará mil lectura a la y parte ya llegó a ganar resolutiva de 4 la mil, cambió de sentencia trabajo, del proceso penal con causa eso me lo número expidieron. Entonces no podía pagar, tenía pues un par de tarjetas de 2022-185. crédito en 2 entidades Como distintas. jueza, me Entonces fundamento en los él me contó, me dijo, artículos voy a ir a que me reestructuren o que me un cese de pagos y 386 yo les y voy a pagar 388 mensualmente, del voy a hacer Código un Procesal ofrecimiento. Cuando se acercó a las Penal. entidades, Voy entonces a salieron dar con lectura una a la simulación sentencia, y porque a en la la gente cual lo que hacen queda es de que la firman siguiente un manera. pagaré, La le infranscrita capitalizan jueza, los con base intereses, a lo firman un considerado pagaré en lo que y para los 10 efecto mil ya son preceptúan 25 las mil más un interés. leyes de manera Cuando le concreta para el presentaron presente en caso ambas al entidades le resolver. presentaron, y porque le Declaro, dijeron, mire, fíjese número que 1, necesitamos en esto, nombre del pueblo referencias, de o la sea, como que fuera un República de crédito. Guatemala, Pero miren, lo que este estoy diciendo es que tribunal no puedo dicta pagar sentencia y en yo el quiero juicio oral y público pues contra el decirles que voy a procesado pagar, pues no puedo Erwin pagar de esta Jonathan forma, Vázquez sino de la Chong mejor manera. por el Les delito de lesiones no se gravísimas. lo aceptó. Como Entonces parte él se acusadora molestó, él actúa me el lo contó, un Ministerio amigo de mucha Público a confianza. través del Mira, fiscal me dijo, yo Anthony no voy David a Camas firmar, esto bueno Cadenas. que no le firmaran. La defensa del ¿Y qué te procesado dijeron? Erwin Que de todos Jonathan modos, si no me Vázquez Chong a demandaban, y cargo yo me de la enojé. licenciada Entonces demándeme por no le pago Génesis ni Ariana Oscar, le dije. López Ordóñez. Número 2. Eso fue hace, ¿qué? Datos de 6 años. identificación del proceso. Lo han demandado y yo no sé cómo. Erwin Jonathan Ahí Vázquez está Chong, defendiendo de 38 años de una o dos edad, demandas soltero, de esa cuestión. guatemalteco, Pero arquitecto de no profesión, lo han podido vencer. originario del Bueno, él departamento de también es Guatemala, con conocedor del derecho, residencia en éramos la sexta trabajadores en el calle, mismo bufete. 2-24, Pero zona 2, el realmente le municipio y digo, departamento de cierran la Guatemala, puerta, quien se no identifica con son documento una personal mala de política. Pues, identificación para mí una DPI, mala política, Código ¿por qué? Único de Identificación Porque CUI, número es mejor recibir el dinero de la 2538. gente, aunque sea poco a poco, a tener una carta amorosa como tienen. Hay bancos que tienen extendido mucha por el carta Registro amorosa Nacional de las y Personas mucha cuenta en de la sede de orden. Se República de denomina sede de orden Guatemala, a una vigente cuenta que en ya le estado denominan normal, prácticamente sin apoyo. incobrable. Ese es Hijos el de negocio que hacen Benjamín muchas, Roberto Vázquez esos Urzul cobradores, ¿verdad? y Compran Josefina esas Chong Pérez. carteras Antes a del bajos presente precios, hecho, ¿verdad? Que le no ha den una sido cartera de 100 perseguido millones, la dan penalmente, en 2, 3 millones declaró y en el comienzan debate. a Número 3. De los hechos y cobrar y pues circunstancias ya son objetos de créditos la acusación prescritos, y del ¿verdad? autor de Pero apertura vamos del a juicio. esto, otra vez regresemos al El tema. Ministerio ¿Quiénes son los Público estimó únicos que pueden procedente la apertura a notificar juicio, la realmente que de algo solicitó al judicial? juzgado Solamente primero de primera lo pueden instancia hacer penal, los narcoactividad y juzgados, y aquí lo delitos establece contra el el artículo 60. ambiente, Y hay 3 formas constituyéndose en de forma hacer de esa acusador notificación. del ¿Cuáles son esas 3 procesado maneras? Erwin Jonathan Vázquez Chong por el delito de lesiones gravísimas. Al Jóvenes, resolverse ¿cuáles son al esas 3 respecto, se maneras? señalaron los hechos que literalmente dice. No sé si estoy mal, que puede ir al El trabajo señor también, Erwin pero Jonathan no Vázquez recuerdo Chong, eso. el De día acuerdo al 20 de artículo que octubre del año leímos, ¿cuáles son esas 3 2022, maneras? aproximadamente a las Personalmente, 16 por horas medios con 50 electrónicos minutos, o por estrados buscó del al tribunal, señor perdón. Muy Marco bien. Ramírez en Esas el son las taller 3, de no hay autos más. Autokelx, Personalmente, ubicado en la Quinta Calle y Primera ojo con Avenida, personalmente, zona el artículo 4 de la ciudad de 71 más Guatemala, adelante e establece la inició forma de la una notificación de discusión, personales. acusándolos de A que veces le debía dinero. no nos Así confundamos también lo agredió y y lo a hirió en veces hasta repetidas disculpan, ocasiones. hasta profesionales de Luego mucho lo tiempo se atacó con un confunden. arma blanca consistente en Personalmente un no quiere machete, decir que se lo den en la mano al provocándole una demandado. grave herida corto contundente que Personalmente más quiere tarde decir causó que la un amputación del brazo notificador va izquierdo del señor Marco personalmente a Ramírez, la dirección dejándolo señalada a incapacitado notificar. para realizar Eso es lo sus que significa actividades en forma personalmente. permanente, No personalmente, no sé, requiriendo es que fíjese, tratamiento a mí, médico, pero a mí nunca me dieron los físico, papeles. psicológico. Llegaron al trabajo y lo Número dejaron 4. ahí, Sobre la pero yo no existencia del estaba. delito. Entonces no fue Durante el personal, vean, desarrollo del porque debate alguien de oral y forma público, personal efectivamente quedó llegó demostrado con la certificación al extendida por tribunal, médico forense, perdón, la doctora al lugar señalado Yolanda por el Rebeca demandante Méndez o que Arana, está en el contrato. Por ejemplo, en los contratos, que Marco Ramírez especialmente en se los le fue contratos de amputado crédito, el siempre hay un brazo lugar donde izquierdo el notificaron. 20 de octubre del año ¿Sí? 2022 Cuando llega a a este las lugar, 20 horas con 13 minutos. entonces ahí se le va a notificar. Ojo con esto, ¿verdad? No es 5. El personal de artículo que no se le dieron en la mano. Fíjese que yo no 146 del estaba. Código Penal, Yo no estaba, decretos entonces no 1773 fue personal del porque no me lo Congreso dieron de la República, personalmente.
No. Dice,
Como Quien repito, causare a otra lesión personalmente gravísima no al culpable implica de que se lesiones lo den a sus gravísimas será hermanos. sancionado con Personalmente pena de prisión implica de 3 una a 10 persona años y designada, que puede ser no incluso un podrá notario concedérsele la notario reducción de notificador, la puede pena llegar por ningún motivo. a notificarle la En el primera presente resolución. caso, con las Y hablo de la declaraciones primera resolución. prestadas por los Anteriormente peritos, había un queda catálogo de plenamente resoluciones establecido por que las eran circunstancias personales. anteriores y La posteriores al vista, hecho de la pena a imponer, cuando conforme al la artículo sentencia, 146, los autos, antes citado, la apertura a culpable prueba, todos del esos delito de eran lesiones notificaciones gravísimas que se y tenían que será hacer personalmente. sancionado con pena de Hoy, prisión de por 3 la ley a de 10 comunicaciones años. Podrá electrónicas, concedérsele ya no la esa reducción de la pena. Nos de la inclinamos sustanciación de por los aplicar la pena de prisión procesos asignada a este judiciales, delito, que ya es de solo es 3 la años de primera prisión. resolución la que Quien se no podrá hace gozar de personalmente. ninguna medida sustitutiva. Jimmy levantó la mano. Por tanto, Sí, licenciado, este muy buena tribunal, noche. Fíjese que yo conocí con un base a caso lo hace analizado como en las 15 leyes años citadas aproximadamente. y a lo establecido en los Hubo una persona artículos que tenía un 1, crédito en una 2, cooperativa 6, 12, en un departamento 14, por los 15, intereses que 16, se pagaban, ¿verdad? 203 Pero y resulta de que esta 204 de la persona en Constitución una ocasión se Política de atrasó la 6 República de meses Guatemala. y cayó Asimismo, la los auditoría y de una artículos vez 1, dijeron 2, que se fuera 4, 13, a lo 19, judicial. 20, 35, Inclusive, él 36, tenía un crédito 41, hipotecario en esa 42, ocasión, ¿verdad? 44, Y resulta 65 de y que 146 ya del la Código casa Penal. ya Los estaba artículos 1, hasta en subasta. 2, 3, Puede 5, ocurrir eso que 6, sin previa 7, notificación 11, al 11 deudor en bis, este caso 14, pueda irse 19, de un solo golpe y 20, porque así lo 21, pidió la auditoría interna 24, de la cooperativa, 24 bis, que se vaya de 40, una vez 43, 48, se le 70, embargó, se le fue, le 160, quitaron, ¿cómo le 161, explicaba? El asunto de 162, que de una vez a subasta, nada 163, de que estemos esperando que venga a pagar, no, 165, ni había sido citado, y como 166, era de un departamento, lo 178, localizaron a través de un juzgado de Misco 181, y todo. 207, Al final que él 225, fue a ponerse al día, lo 354, único que le dijeron era de que ya no se tenía que 355, volver a atrasar para 356, no volver a caer en lo mismo, porque entonces ahí sí, sin previo aviso, de una vez entrabas 360, a subasta la casa. 362, Eso 373, es legal, 232, ¿sí? ¿O legal? 375, Miren, depende 376, porque 377, 378, sucede esto, 382, sucede esto. 383, Te lo voy a, yo que vi mucho 385, procesos, yo fui abogado bancario principalmente. 386, Gracias. 387, A veces sucede que 388, la persona, 390, el deudor, 391, señala un lugar para recibir 392, notificaciones. Digamos, 395, esta persona 396, era de un departamento, pero cuando 397 sacó el del Código crédito, Procesal él Penal. señaló Y los la casa artículos donde vivía en Guatemala, 57, ¿sí? 141, Sí. En el contrato del 142 crédito. y Como él 143 cae de en la mora, Ley lo del demandan. Organismo Judicial. Esta es una Al de las resolver opciones. No, porque no por conozco el mayoría proceso, pero declara: voy a tratar de entenderlo. 1. Y El cuando le acusado Erwin notifican, Jonathan Vázquez a Shaw él no es lo van a ir a buscar responsable donde como está autor del viviendo, ni van delito a de decir dónde lesiones vive tal persona, gravísimas no. A él le van a cometido en notificar contra de la en la integridad física dirección del que él señor dejó en Marco Guatemala, porque yo llevaba ese tipo de Ramírez. procesos. 2. Por tal ilícito se le condena a la pena Claro. de 3 Como años a de él le prisión notifican ahí inconmutables, y de que repente deberá alguien de recibe la cumplir en notificación, él el no se va centro a dar penal cuenta, que determine pero el la error está en jueza de él, ejecución porque correspondiente. él no, 3. Encontrándose él el lo que hubiera acusado hecho es con notificar que medida él cambiaba de sustitutiva, dirección se le para ordena que a él se le buscara en la guardar dirección prisión real donde él estuviese. ¿Sí? Ujú. preventiva en Porque lo el que es artículo 40 del Código Civil el establece centro penal que que las determine personas la jueza de pueden ejecución. señalar una 4. dirección especial para Se cumplir concede determinadas a Erwin obligaciones. Jonathan Shaw Y yo le digo, el porque ya pago tuve un de las proceso de eso, el costas señor vivía procesales. en Totonicapán, en San Cristóbal, 6. Al estar Totonicapán, firme el y él, presente pero cuando fallo, él sacó el hágase las crédito, comunicaciones pero cuando él sacó el correspondientes, crédito, él tenía una dirección en remitiéndose el Guatemala, expediente a la Ajá. porque él jueza vivía de aquí, pero como él ejecución se fue, para los efectos a él no lo legales encontraban. Y como la ley consiguientes. de bancos y grupos financieros, dentro de los cuales puede estar la Asimismo, se cooperativa, hace saber no a los sé si ellos se sujetos acogen a esa procesales que ley, cuentan con el si plazo de usted no 10 lo días encuentran, para le que pueden puedan notificar por interponer el edictos, por recurso de apelación publicaciones. especial.
si así lo estiman Esa conveniente es otra y posibilidad, que a él le estar han firmada notificado por la edictos sentencia, en el diario de se harán Centroamérica las y la inscripciones hora. y anotaciones O sea, nunca correspondientes. se va a dar cuenta. Remítase el Pero expediente al sin juzgado embargo, sí primero le de notificaron ejecución de legalmente. Guatemala, ubicado en la zona 7 de la ciudad, Ahora, la segunda opción, capital de que Guatemala, también para el es debido posible, cumplimiento de lo resuelto. es, hay Notifíquese entidades a todas financieras, las nunca partes lo vi en las procesales cooperativas, pero para involucradas. ilustración lo digo, Aparece mi firma que en crean calidad de jueza fideicomisos de garantía. unipersonal de este tribunal de sentencia Ustedes y ya están también de la viendo secretaria derecho administradora mercantil. del despacho judicial. ¿Qué De es un esta manera, fideicomiso? entonces, Todavía quedando no. todas y todos los debidamente Cuando está notificados viendo eso, de las uy, decisiones no, que ya a he estas alturas asumido ya en el estábamos presente viendo caso. De esta derecho manera, mercantil. y al no Yo creo haber que el nada más que próximo hacer semestre constar, doy por finalizada Ay, a no, la vamos presente para atrás. audiencia, Bueno, cuando son las 9:16 el fideicomiso minutos. es un contrato Muchas mercantil gracias y que mediante tengan el un buen cual día. un fideicomitente se funda Muy un bien, un fondo aplauso para el grupo número 5. llamado fideicomiso con un fiduciario y un fideicomisario, en donde los beneficios, el Muy bien, beneficiario puede estimados, ser el compañeros y fideicomisario compañeras, o el mismo fideicomitente. ya como es El fiduciario es normal, aquel vamos a hacer los que comentarios maneja el correspondientes fideicomiso. a efecto de que Ahora bien, ustedes ¿por qué les tengan traigo la conocimiento figura del de algunas fideicomiso? falencias que se pudieron Porque hay incurrir bancos en y el grupos desarrollo del debate. financieros que Y siempre haciendo lo la que hacen salvedad que es, estos comentarios te los doy el hago préstamo, con todo respeto pero tu al casa grupo, me la y pones que a ello mi no nombre. implica pues no reconocer, Te no adherís valorar al el fideicomiso trabajo realizado, la y tu casa responsabilidad y la seriedad que cada uno le pasa a mi nombre. imprimió Si tú no me a pagas, este me voy a juicio o debate. subasta y recupero mi dinero. Cuando termines de No pagar, obstante, pues yo era te un caso devuelvo el bien hipotético. en Y otro pues el circuito. hecho que sea un caso A hipotético eso no se significa llama que no se le dé la importancia que merece. fideicomiso Entonces, de garantía. vamos a hacer Puede estos ser comentarios que sin que esto en este pueda caso la ocasionar cooperativa ninguna, lo hizo digamos, firmar inconformidad o un digamos que contrato ustedes se donde él se sientan adhirió a un determinado fideicomiso, desmotivados o en que donde uno si no reconozca él se el fue, interés y cayó la en mora, responsabilidad con que se pues asumió podían este irse a una ejercicio, subasta sino voluntaria que es y importante recuperar el hacerlo dinero de porque acuerdo es al estado bueno de cuenta que presentara el conocer acreedor. Le de los doy las errores dos que uno, opciones, no sé cuál fue el en los que caso uno puede concreto, sin incurrir en embargo, el ejercicio sí de se da, toda actividad. sí Y se también da siempre esa lo he dicho, situación. estos errores o Quiere decir falencias que se pudieron ha sido darse ilegal. son normales, Ajá. sobre todo cuando Porque él se tiene señaló un primera lugar y si usted le experiencia pregunta, por ahí va a estar en este campo. la cosa, ahí se va a dar cuenta. Y también decirles que los Pues, errores porque sin son previo aviso fue humanos lo de la y en la subasta. vida Cuando real y él en le la vida notificaron a práctica, través del pues juzgado, le todos dijeron los que abogados nos tenía que equivocamos. Por incluso mucha experiencia, por mucho comunicarse con los conocimiento personeros de la que se cooperativa, ¿verdad? tenga, siempre Para hay solventar errores. la situación. Sí, no es eso. Mire, lo que pasa es que en la Que si ejecución ustedes vía de hacen apremio, una si ustedes leen bien, penal, se anulan o establece de que se tal señala vez día y no se hora para anulan remate. porque, La primera digamos, resolución en un vía de apremio señala día y hora para remate. Dice, se acepta, se admite para su especial o trámite casación, la se van a demanda dar vía de cuenta apremio, que taca, 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 ¿verdad? existen, digamos, una Se bonita acepta la cantidad. personería, ¿Y por qué? se le Porque corre muchas veces audiencia las por el plazo de sentencias 3 días, emitidas más por el los plazo de la órganos distancia cuando jurisdiccionales no viven en la incurren a ciudad capital y está en la arbitrariedades capital el proceso, violación de para que garantías interponga o las derechos excepciones que destruyan la eficacia constitucionales del título. o Y si el es una entidad procedimiento bancaria, dice que establecido en la ley estén no se observó sujetas como al artículo corresponde, etcétera. Entonces 209 siempre hay de la ley de bancos y errores grupos financieros. en Solo los esas fallos que van a judiciales. ser la de pago y la de En muchas prescripción. ocasiones, pues también se plantean Y los recursos, también dice, a se veces señala día para remate. solo, pues obviamente por O sea, eso defender que no se derechos e asusten. intereses, Eso siempre, tanto la por el primera Ministerio Público resolución de un como vía la de defensa. apremio Y que señala también día hay para remate. sentencias que no, Y tal los vez a recursos eso no se está son refiriendo prácticamente el amigo suyo. declarados Es que de nulas una vez iba a porque subasta. pues, Es que la primera definitivamente resolución los vicios denunciados de la siempre sentencia señala día no para son remate. Aunque no como se lleve a lo cabo. plantea el impugnante. Aunque no se lleve a Y cabo, eso, porque pues, al como ese es analizarlo el Tribunal otro Superior, en asunto. este caso la Sala de Comúnmente Apelación, no se llevan a pues cabo las determina que primeras. los La argumentos y primera los vicios resolución es denunciados bien en el difícil. fallo Es judicial bien difícil cuestionado por los tiempos. no Hay son tiempos como lo planteó el impugnante, por lo tanto, hay pues, el tiempos recurso puede bien ser declarado sin específicos. lugar 15 y días que esté confirmar la sentencia publicado, correspondiente.
Al 15 contrario, días Censo, como les hábiles, decía, puede publicado, ocurrir que en efecto sí fijado serán los en dichos que el denuncia el juzgado de recurrente o paz, el en el apelante, juzgado y menor, pues la sala donde los esté el bien acoge inmueble. y O sea, declara con lugar su yo le digo recurso porque yo y puede procuré muchos modificar años la esto sentencia y esa es y de pues cabeza. igual Pero anular eso es lo el que debate pasó. y No etcétera, es que no le avisaron y ya estaba en subasta. No, la primera resolución siempre señala día y hora para remate de los bienes inmuebles dados en garantía, ¿verdad? Sí, porque con 25,000 fue a sacar de jurídico, del área jurídica, y se levantaron las medidas y siguió normal y se puso al día y entonces Sí, prácticamente ya pero no no. es que estuviera en subasta, pero, o sea, sí estaba procesado y el día de apremio lo que busca es eso, ¿no? Sí, pues. Pues el cobro a través de los bienes inmuebles, bienes dados en garantía, ¿verdad? Tanta maniobra, ¿verdad? para asustar a las personas. Por eso yo le digo, y ustedes cuando sean abogados, sean de los buenos abogados, sean abogados humanos también, ¿verdad? Que puedan ponerse en los zapatos de la gente y no asustarlo. Hay otros, ay, no, mire, si no hace, consígame 10,000 quetzales y ya lo primero que hacen es eso, consígame 10,000 y yo le detengo el proceso y aparece lo más fácil del mundo a veces. Pero hay que ser muy consciente en el ejercicio de nuestra noble profesión. Gracias, licenciado. Sí, yo tenía duda con ese caso. Muy bien, no tenga pena. Bueno, para ir finalizando, les explicaba personalmente, el segundo es por medios electrónicos. Los medios electrónicos no son los correos electrónicos, jóvenes, sino que está hablando del casillero electrónico. No es de que vas a ir a través de correo electrónico o de WhatsApp. Esos medios electrónicos que está hablando la ley es el casillero electrónico que con exclusividad nosotros los abogados tenemos. Solo los abogados podemos tener casillero electrónico y como en civil no puede actuar sin patrocinio de abogado, evidentemente pues es el abogado, el casillero electrónico del abogado el que se consigna ahí. Por eso en la primera resolución se le advierte al demandado que debe señalar casillero electrónico para que se le notifique. Y si no, pues entonces entra la tercera opción, que es por los estrados del tribunal. O sea, si usted e incluso si usted se presenta el abogado, ingresa a su memorial y señala una oficina, se le dice que no. En cuanto a esto, no al lugar, porque debe señalar casillero electrónico. ¿Sí? Eso es lo que establece el artículo 67. Vamos a leerlo y con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Dice mecanismos de notificación. Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos. Para tales efectos se aplicará el procedimiento establecido en la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. Únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquella que haya presentado la primera solicitud. Entiéndase, el demandado y los terceros, ¿verdad? Se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. O sea, solo la primera resolución se le va a notificar. Todas las demás notificaciones, sin importar de qué resolución se trate, se practicarán por medios electrónicos, para lo cual el interesado deberá señalar un casillero electrónico como lugar para recibir notificaciones. Al que no cumpla con señalar lugar para recibir notificaciones, de esa forma se seguirá notificando por los estrados del valga la redundancia, sino que la toga tiene, como les decía, yo no sé si propósito, sus códigos están actualizados. Si no están actualizados, pues compren uno actualizado que o está bajen el decreto y pegan en sus... Yo eso hacía. Pues a veces solo cuando hay reformas que son muy pequeñas, no vale la pena comprar otra ley, entonces solo se pega encima que es una autoridad, el artículo reformado. Que en el Estado ya le ha delegado la con eso administración de es justicia. suficiente. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Pues, también estuvo muy bien ese punto. En lo particular está claro, licenciado. Muchas gracias. Que durante el desarrollo del proceso, pues la conducción vamos del debate por parte de la juzgadora. Les deseo una feliz noche y incluso con algunas cuestiones. No sé quiénes se van a examinar extemporáneo. Levanten la mano. Hacer la advertencia a las
partes que cuando se presentaba una objeción de la pregunta, de Bueno, una entonces solo se pregunta, quedan, por favor, los no que se vayan a examinar contestara hasta que de ella resolviera. extraordinario. Y eso es importante Y los demás se porque pueden así retirar se y nos vemos la advierte próxima al semana. Les deseo declarante una feliz noche que y si feliz hay fin una de semana. Que Dios les objeción bendiga. a la pregunta, pues Gracias. inicialmente hay que contestarla, porque el juez Suárez. tiene que decidir si la objeción formulada por el Feliz sujeto noche. procesal Feliz noche. interponente es viable procesalmente o no. Y luego de decidir si admite o no la objeción, pues el testigo, perito o víctima puede declarar, debe de contestar. También importante hacer ver las proyecciones de los peritajes, del croquis de la escena de crimen, del álbum, etcétera. Es importante por su proyección para que se ilustre de mejor manera a los sujetos procesales y que también al proyectarse, pues los sujetos procesales puedan cuestionar esos peritajes o hacer alguna, digamos, podríamos decir, hacer alguna aclaración o cuestionar, etcétera, etcétera. Eso, y también, pues luego de concluir de ya iniciando el debate, pues se le dio la palabra a los sujetos procesales para que pudieran plantear sus alegatos de apertura, posteriormente lo relacionado a incidentes, luego ya el desarrollo, la declaración del acusado que se abstuvo de declarar y sí se le amonestó de conformidad con el artículo 85 del Código Procesal Penal. También se moderó adecuadamente el interrogatorio. Además, pues luego de concluir el interrogatorio se dio la continuidad en cuanto a los documentos. Luego ya vendió la petición de la juez que se pronunciara en los sujetos procesales en torno a el ofrecimiento de nuevas pruebas. Y no se hizo porque pues no había nuevas pruebas de acuerdo a la decisión y criterio de defensa y Ministerio Público. Y finalmente, pues la discusión final, luego la sentencia respectiva. Entonces se cumplió con las formalidades, las solemnidades y el desarrollo del juicio, del proceso. Ahora bien, en cuanto a cuestiones, algunos errores que se cometieron. Según pues veo, digamos, el compañero, vamos a ver, hubo, digamos, dos personas que jugaron dos funciones. La juez fungió como juez y también fungió como testigo. Eso está bien, porque en ausencia de más al compañeros, pues era necesario tener que cumplir con las funciones de cada quien. Y pues hubo que jugar doble función, en este caso la juez como juez y como testigo. Y también el que fungió como agente fiscal, como agente de Policía Nacional, también tenía el papel de agraviado, Marco Antonio Ramírez Gómez, pero no declaró como agraviado, solo declaró como agente aprensor. Y era importante su declaración como agraviado, porque él es la víctima. Ya él es la víctima, y entonces era indispensable que declarara. Y si por alguna razón la juez vio que no le dio la palabra para que declarara, inmediatamente el fiscal debió haber pedido que se escuchara, porque es pues la víctima, es la afectada, quien más que la víctima para narrar lo acontecido. Entonces era importante que declarara la víctima. Otro aspecto es que en cuanto a la declaración de la prueba testimonial, de conformidad al artículo 376, 75 y 376, los que declaran primero son los peritos, ¿ya? Y después los testigos. Sin embargo, los mismos artículos que yo mencioné
permiten que se altere ese orden, que pueden ser primero los testigos y después los peritos. Pero cuando esto ocurre, de acuerdo a los artículos, hay que hacérselo saber a las partes y decirle, y que el juez que dirige el